Hola, hoy vamos a ver factores de conversión. Tenemos que vamos a aprender cómo se realiza una conversión de unidades. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos con factores de conversión que sean de longitud. ¿Qué es una conversión de unidades? Una conversión de unidades es tener una unidad, tener una medida en una unidad específica y pasarla a otra diferente. Le explico. Si yo tengo, por ejemplo, una medida en metros, esa medida también la puedo dar en centímetros. O si tengo una medida en metros, también la puedo dar en milímetros. O inclusive en kilómetros. O la puedo dar en pulgadas o en pies. Entonces, convertir una medida a otras unidades, eso se llama conversión de unidades. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. ¿Qué es un factor de conversión? Una igualdad entre una unidad y otra unidad diferente. Eso es un factor de conversión. Una igualdad entre una unidad y otra unidad diferente. Por ejemplo, la más conocida es que un metro equivale a 100 centímetros. Esta igualdad la llamamos factor de conversión. Y ese factor de conversión me permite convertir metros a centímetros o centímetros a metros. Si yo tengo una unidad en centímetros, con este factor de conversión la puedo pasar a la otra unidad. Bueno, los factores de conversión son muchos. Inclusive hay factores de conversión para unas o para otras cosas. O sea que son una cantidad inmensa. Vamos a ver unos ejemplitos para que ustedes aprendan a realizar factores de conversión. Supongamos que yo tengo 350 metros y lo quiero convertir a centímetros. Tengo 350 metros y necesito convertirlos a centímetros. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Lo primero que tiene que tener usted claro es que hay una unidad, una medida que yo voy a convertir. Esta medida la voy a convertir. Y hay otra medida o unidad a la que voy a convertir. O sea, esta unidad la voy a convertir a esta. Al final yo tengo que obtener centímetros. Por lo tanto, los metros tendrán que cancelarse. ¿Listo? Lo primero que hago es escribir lo que voy a pasar. ¿Qué voy a pasar? Pues 350 metros. 350 metros lo escribo. Y eso lo voy a multiplicar por un factor, que precisamente factor tiene que ver con multiplicación, por un factor de conversión. Ese factor de conversión me permite pasar metros a centímetros, el que acabamos de escribir. O sea, un metro equivale a 100 centímetros, que lo puedo escribir así o podría escribir 100 centímetros equivalen a un metro. Lo que no podría escribir es decir que 100 metros equivalen a un centímetro. Esto sí sería errado, esto sí está mal. Ojo que este error lo cometen algunos. Piensan que 1 a 100 puede ser un metro o un centímetro. No. ¿Cuál medida es más grande? ¿Qué es más grande, un metro o un centímetro? Un metro es más grande. Como un metro es más grande, entonces un metro equivale a 100 centímetros. Observe aquí, un metro, este igual significa equivale a 100 centímetros. Oye, entonces vamos a escoger ese. ¿Cuál de los dos? En realidad no importa. Los dos son el mismo. Lo puedo escribir así o de la otra forma. Y ese factor de conversión lo voy a escribir aquí. Uno de ellos va arriba y el otro va abajo. ¿Cómo lo identifico? Muy sencillo. El que va abajo me permite cancelar la unidad que quiero quitar. Acuérdense que necesito pasar metros a centímetros. Por lo tanto, la unidad que me va a dar al final tiene que ser centímetros.
Metro la tengo que cancelar. Si metro la tengo que cancelar, entonces aquí abajo debe ir metros. ¿Cuántos metros dice el factor? Dice 1 metro. Entonces abajo escribo 1 metro. ¿Y 1 metro a cuánto equivale? A 100 centímetros. Entonces 100 centímetros lo escribo arriba. Cancelo metros y metros y esto es una simple multiplicación, ¿cierto? Que usted en la calculadora lo puede hacer. Escribo entonces 35.000. ¿Y en qué me quedó? Si metros se cancela, me quedo en centímetros. Eso quiere decir que una medida de 350 metros me tiene que dar 35.000 centímetros. Vamos a hacer otro ejercicio. Convertir 0,033 kilómetros a metros. Entonces, lo primero que tengo que identificar es qué voy a convertir. Voy a convertir esto a esto. Por lo tanto, al final lo que me tiene que dar es metros. Eso quiere decir que los kilómetros los debo cancelar. Entonces escribo 0,033 kilómetros. Y esto lo voy a multiplicar por un factor de conversión. Ese factor de conversión, pues en una tablita debe mantener usted los factores de conversión para tenerlos ahí guardaditos y poderlos utilizar en el momento que lo pueda o que lo quiera hacer. Dice que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Si 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, este factor de conversión me permite convertir kilómetros a metros o metros a kilómetros. ¿Qué debe ir abajo? Pues la unidad que voy a cancelar. ¿Cuál voy a cancelar? Kilómetros. ¿Cuántos kilómetros dice el factor? 1 kilómetro. Recuerda que no dice 1000 kilómetros, dice 1 kilómetro. Por lo tanto, abajo debe ir 1 kilómetro. Y arriba queda 1000 metros. Cancelo kilómetros, que es la unidad que se tiene que ir, y realizo una operación facilita. Multiplico este 0,033 por 1000 y lo divido por 1. O sea, lo multiplico por el de arriba y lo divido por la de abajo. ¿Sí? Eso es como correr la coma 3 espacios. 1, 2, 3. Eso me da 33 metros. Y convertimos 0,033 kilómetros en metros. Bueno, no se preocupe, si no alcanza a escribir, después puede volver a ver el video. Vamos a hacer otro ejercicio. Estos ejercicios son un poco más sencillos los que estamos haciendo. Existen unidades que no son convencionales en nuestro medio. Por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a medir en pulgadas o en pies o en yardas, pero esas unidades sí se utilizan en otros países. Vamos a realizar esta conversión. Convertir 38,2 pies a centímetros. Vamos a hacer esa conversión. Pies a centímetros. ¿Sí? ¿Qué voy a convertir? 38,2 pies. ¿A qué lo voy a convertir? A centímetros. O sea que al final la unidad que me debe quedar son centímetros. Entonces, ¿qué hago? Pues escribo lo mismo que hice anteriormente. 38,2 pies lo voy a multiplicar por un factor de conversión que me permita convertir pies a centímetros. Y un pie equivale a 48 centímetros. A 30,48 centímetros. ¿Qué debe ir abajo? La unidad que tengo que cancelar. ¿Cuál tengo que cancelar? Pies, porque lo que necesito al final que aparezca es centímetros. Entonces, si los pies deben ir abajo, entonces abajo va un pie. Y un pie equivale a 30,48 centímetros.
Observe que cancelo pies y aquí ¿qué hago? Multiplico lo de arriba y lo divido por lo de abajo, ¿cierto? Eso es la calculadora. Hágalo por favor para que mire a ver si sí le da. Entonces me da 38,2 por 30,48. Eso me da 1164. Aquí quiero que me den las unidades con una sola cifra decimal. Un pie equivale a 30,48 centímetros. Bueno, entonces me da 1164,336. Aquí vamos a dar siempre las respuestas con una sola cifra decimal, ¿cierto? Después de ese 3 sigue un 3. Por lo tanto, el 3 se queda igualito, aproximando. ¿Y eso me da en qué unidades? En centímetros, que es la unidad que necesito. Observe que al final necesitaba que me diera en centímetros y me dio en centímetros. Todos los ejercicios que hemos hecho, el número 1 ha estado abajo. Vamos a hacer un ejercicio en el que no sea así tan sencillo. Convertir 608,2 centímetros a pulgadas. ¿Cuál sería el factor de conversión de centímetros a pulgadas? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Ese es el factor de conversión. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo lo que voy a pasar, o sea, los centímetros. 608,2 centímetros. Voy a multiplicarlo por un factor de conversión. ¿Qué debe ir abajo? Aquella unidad que voy a cancelar, esta de aquí. ¿Cuántos centímetros dicen allá? No dice 1, dice 2,54. 2,54 centímetros. ¿Y qué unidad equivale esos 2,54 centímetros? Equivalen a una pulgada. Observe que cancelo centímetros, pero ahora no es simplemente multiplicar y dividir por 1. Ahora multiplico por 1 y divido por 2,54. O sea, 608,2 por 1 queda lo mismo, dividido 2,54. Y eso me da 239,448. Acuérdense que la damos con una sola cifra decimal. Entonces, 4. Y en este caso me quedan pulgadas. Multiplico por el de arriba, o sea, en este caso por 1, y divido por el de abajo, en este caso 2,54. Vamos a tratar de hacer un ejercicio donde haya que hacer dos conversiones a la vez. Estas son sencillitas porque hago yo solo una conversión. Vamos a tratar de hacer un ejercicio donde tengamos que hacer dos conversiones. Por ejemplo, convertir 4,17 pies a milímetros. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo 4,17 pies por un factor de conversión. Pero resulta que yo solo tengo estos dos factores de conversión. Solo tengo que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Y tengo que 1 pie equivale a 0,3048 metros. Yo tengo esos dos factores de conversión. Mire que no tengo uno que me pase pies directamente a milímetros. Entonces, ¿qué hago? Paso primero los pies a metros y después los metros los paso a milímetros. Eso es lo que voy a hacer. Esos dos factores de conversión.
Entonces, lo primero que voy a hacer es este pies pasarlo a metros. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Digo que un pie abajo para que se cancele equivale a 0,3048 metros. Cancelo pies. Pero sigo trabajando porque todavía no he llegado a milímetros. Ahora tengo que cancelar los metros y digo que 1 metro abajo equivale a 1000 milímetros. Y observe que cancelo metros y ahora sí obtengo los milímetros. ¿Sí? ¿Qué hago? Simplemente multiplico lo de arriba y lo divido por lo de abajo. Observe que abajo solo hay unos. Entonces dividir por 1 da lo mismo. Entonces simplemente multiplico lo de arriba y listo, porque al dividir por 1 da lo mismo. 4.17 por 0,3048 y por 1000. Eso lo puedo hacer directamente la multiplicación completa. Y eso me va a dar 1271, que dividido 1 da lo mismo. Entonces eso me da 1271,01, o sea, 0,0 milímetros. Observe que aquí estoy haciendo dos conversiones para obtener la mía. ¿Cuál es la mía? Cambiar pies a milímetros. Pero como no tengo un factor de conversión para cambiar pies a milímetros directamente, entonces lo que hago es pasar primero los pies a metros y después los metros los paso a milímetros. Muy bien, el video hasta aquí es la conversión que les quería mostrar. Acuérdense de seguir mi canal y darle me gusta al final. Gracias.